Hola, qué bueno que estés aquí. De verdad, ponte cómodo porque hoy quiero que hablemos de algo que nos toca a todos en algún momento. ¿Sabes? A veces la vida se siente como una tormenta que no tiene fin. Como si cada vez que intentas levantarte, una nueva ola te golpeara con más fuerza. Seguramente has tenido esos días, o quizás meses, en los que te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Es una sensación de vacío, de no entender nada y honestamente es muy agotador. Pero hoy quiero decirte algo importante. No estás solo en ese sentimiento. Hoy quiero que viajemos un poco en el tiempo para conocer a un hombre llamado Job. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo de lo que muchos vivimos hoy. Job era un tipo que, bueno, lo tenía todo. Familia, respeto, estabilidad. Era lo que llamaríamos una persona exitosa y sobre todo íntegra. Él tenía una fe que no era de cartón, ¿me explico? No era de esas que solo funcionan cuando brilla el sol y todo va de maravilla. Job caminaba con integridad incluso cuando nadie lo veía. Pero un día, sin previo aviso, su mundo entero se vino abajo en cuestión de horas. Imagina que estás en tu casa y de repente te llega una noticia devastadora. Y antes de que puedas procesarla, llega otra. Y otra. Primero fueron sus bienes, su sustento económico. De la nada, Job perdió todo aquello por lo que había trabajado durante años. Todo desapareció. Pero lo peor estaba por venir. La noticia más dura, esa que te quita el aire, fue que perdió a sus hijos. Todos a la vez. No puedo ni empezar a imaginar el dolor de ese momento. Es ese tipo de sufrimiento que te rompe el alma en mil pedazos y te deja sin palabras. Cualquiera de nosotros, Nico incluido, créeme, habría gritado contra el cielo. Habríamos buscado culpables o simplemente nos habríamos rendido. Pero Job hizo algo que nos deja a todos pensando. En medio de ese dolor desgarrador, él se postró y adoró. Sí, así como lo oyes. No adoró porque fuera un superhéroe o porque no le doliera. Le dolía horrores. Adoró porque decidió que su confianza en Dios no dependía de lo que tenía en sus manos, sino de quién era Dios. Él dijo algo que todavía resuena hoy. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Pero mira, aquí es donde la historia se pone todavía más difícil. La prueba no se detuvo ahí. Su salud también se quebró. Le salieron llagas dolorosas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Terminó sentado en medio de la ceniza, rascándose con un pedazo de cerámica, solo y sufriendo. Y como si el dolor físico y emocional no fuera suficiente, las personas a su alrededor no ayudaron mucho. Su propia esposa, consumida por su propio dolor, le dijo, «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Suena cruel, ¿verdad? Pero era el grito de una mujer desesperada que también lo había perdido todo. Luego llegaron sus amigos. Al principio hicieron algo bueno. Se quedaron en silencio con él por 7 días. A veces eso es lo mejor que puedes hacer por alguien que sufre. Pero después empezaron a hablar, y ahí fue cuando la cosa se complicó. Empezaron a juzgarlo, a decirle que seguramente había pecado. Le decían, Job, Dios es justo, así que si estás sufriendo así es porque algo malo hiciste. ¿Te suena familiar? A veces cuando estamos en el suelo, la gente, en lugar de darnos la mano, nos señala con el dedo. Eso duele casi tanto como la prueba misma, porque te hace sentir culpable de tu propia tragedia. Job se defendió. Él sabía que no era perfecto, pero también sabía que no estaba ocultando nada. Y en medio de esa confusión, Job empezó a hacer preguntas. Y eso está bien. Si hoy tú tienes preguntas para Dios, no tengas miedo de hacerlas. La fe real no es la que no duda, sino la que sigue buscando a pesar de la duda. Hubo un largo silencio. Dios no respondió de inmediato. Y esa es una de las partes más profundas de este proceso. A veces sentimos que Dios se ha ido porque no lo escuchamos. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, el silencio es el lugar donde nuestra fe se hace más profunda. Finalmente, Dios habló, pero no le dio a Job una lista de explicaciones lógicas. No le dijo, mira, pasó esto por aquello. En lugar de eso, Dios le mostró su grandeza. Le recordó quién creó las estrellas, quién le puso límites al mar y quién cuida de cada criatura en la tierra.
Fue como si Dios le dijera, Job, hay un panorama mucho más grande de lo que tú puedes ver. Confía en mí, aunque no entiendas el plano completo. Y Job lo entendió. Se dio cuenta de que no necesitaba todas las respuestas para tener paz. Solo necesitaba saber que Dios estaba al mando. Después de que Job oró por sus amigos, sí, por esos mismos que lo juzgaron, vino la restauración. Dios sanó su cuerpo y le devolvió el doble de lo que había perdido. Su vida se levantó de nuevo. Pero Job ya no era el mismo. Ahora tenía una relación con Dios mucho más real, más madura. Él mismo lo dijo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ves la diferencia? Antes conocía de Dios por lo que otros decían o por la tradición, pero después de la tormenta lo conocía por experiencia propia. El dolor fue el vehículo que lo llevó a una intimidad más profunda. Ahora quiero que apliquemos esto a tu vida hoy. Si estás pasando por un momento oscuro, quiero que intentes algo práctico. Primero, identifica esas voces de amigos que solo te traen culpa o juicio. A veces necesitamos apagar el ruido de los demás para poder escuchar nuestra propia alma y la voz de la esperanza. Segundo, haz este ejercicio de fe en la tormenta. Aunque todo parezca ir mal, busca 3 cosas pequeñas por las que puedas dar gracias hoy. Puede ser el aire que respiras, una taza de café o el hecho de que estás escuchando esto. La gratitud es un arma poderosa contra la desesperación. Y tercero, ten paciencia contigo mismo. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Está bien no estar bien, está bien llorar. Pero por favor, no sueltes tu fe. Aunque sientas que solo te quedan cenizas, recuerda que de las cenizas es de donde Dios hace surgir las cosas más hermosas. Mira, tu historia no termina en este capítulo de dolor. Al igual que con Job, hay un propósito detrás de lo que estás viviendo, aunque ahora mismo sea imposible de ver. No todo lo que duele es un castigo. Muchas veces es un proceso de transformación que te está preparando para algo mucho mayor. Quiero que te lleves esto en el corazón. Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando en los bastidores de tu vida. Aunque no lo veas, Él está moviendo piezas. Aunque no lo sientas, Él te sostiene. Confía en el proceso, incluso cuando el camino sea cuesta arriba. Si este mensaje te ha servido de algo, si has sentido un poco de luz en medio de tu situación, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí queremos caminar contigo. No queremos que pases por esto solo, queremos ser esa voz de aliento cuando más la necesites. Comparte este episodio con alguien que sepas que está luchando una batalla en silencio. A veces, una palabra de esperanza es el salvavidas que alguien necesita para no rendirse. Sé esa luz para alguien más hoy y verás cómo tu propia carga empieza a sentirse un poco más ligera.